los 5 pilares de la teología de la última generación. O sea, todo el seminario, todas las clases que estamos dando están enfocadas en esta temática principal, que es la teología de la última generación. Ese es el título de todas estas series de clases y conferencias que estamos teniendo. Específicamente, los 5 pilares de esta teología, que es la teología de la última generación. Ahora usted se preguntará qué es la teología de la última generación. Para eso tienen que ver las clases anteriores. Al final, cualquier cosa, vamos a resolver algunas dudas para las personas nuevas que se han integrado. Entonces, como les decía, hay 5 pilares, 5 fundamentos que tiene la teología de la última generación. Estos 5 fundamentos o 5 pilares son el número 1, que la única definición de pecado es transgresión de la ley. Según lo que la Biblia enseña, el pecado es transgresión de la ley. Y esta es la única definición de pecado que da la Biblia. En segundo lugar, tenemos que Jesús tomó la naturaleza humana post-lapsaria, según lo que enseña la teología de la última generación, que creemos que es bíblico. Este es el segundo pilar de esta doctrina, que Cristo tomó la naturaleza humana post-lapsaria. En tercer lugar, tenemos que la justificación implica tiene 2 elementos, por así decirlo, que es el hacer y el declarar justo al pecador. O sea, en el momento, en el evento de la justificación por la fe, ocurren 2 cosas, y es que Dios hace y declara justo al pecador. En el cuarto fundamento, cuarto pilar de la teología de la última generación, se cree que la última generación que va a vivir sobre la tierra, la última generación de fieles, de cristianos fieles, va a dejar de pecar antes del cierre del tiempo de gracia. Antes de que la gracia y la misericordia termine, esa última generación va a dejar de pecar, va a dejar de transgredir la ley de Dios. Y como quinto pilar, estudiamos que esta teología plantea que la segunda venida de Cristo es condicional, depende de un evento, y ese evento es la purificación del santuario. Ahora, hay algo que tenemos que entender, y es que lo hemos dicho en clases anteriores, estos 5 pilares están fundamentados en el anterior. O sea, estamos hablando de una cadena de verdades que cada una depende de la otra. Básicamente estamos edificando todo un edificio teológico. Yo les hacía la comparación con un edificio teológico cuyo fundamento, que es la primera base que usted va a colocar, ese primer fundamento es la creencia de que solo hay una definición de pecado. Hay una sola definición de pecado, y es transgresión de la ley. En base a este fundamento, es posible creer que cuando Jesús vino a la tierra y tomó la naturaleza del hombre, nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios y es Dios también, porque es un ser divino. En Cristo mora toda la plenitud de la deidad o la divinidad. Cuando Cristo vino a la tierra, asumió la naturaleza humana, tomó sobre sí la naturaleza humana. Creemos que el tipo de naturaleza humana que la Biblia enseña que Jesús tomó es la naturaleza humana caída, o como se dice también, la naturaleza humana pecaminosa, o sea, la naturaleza que hereda o tiene todos los descendientes de Adán después que Adán pecó. La naturaleza del hombre se debilitó, la naturaleza del hombre adquirió en su propia carne, hablando de su genética y biología, la naturaleza humana incorporó en sí algo que llamamos la depravación o la corrupción de la carne, y es que esta carne posee pasiones y deseos que la Biblia lo denomina concupiscencia, que incitan a violar o desobedecer la ley de Dios. Eso es natural en este tipo de carne, que es la carne o naturaleza humana post-lapsaria. Aprendimos que había una naturaleza inferior y una naturaleza superior. Estamos hablando de la naturaleza inferior, que implica el cuerpo físico, la carne. Y creemos que cuando Jesús vino a la tierra y tomó una naturaleza humana, pues tomó un cuerpo físico como
el mismo que tenemos todos nosotros, con un cuerpo físico debilitado y degenerado por la herencia de una naturaleza caída. Esto es lo que hemos estado aprendiendo. En nuestra última clase estuvimos hablando sobre el espíritu del anticristo y aquí contrastábamos que, a diferencia de estos 5 pilares o estos 5 fundamentos que tiene la teología de la última generación, que básicamente, para que no les suene demasiado raro, la teología de la última generación en sí misma es una visión teológica del evangelio, una visión, una forma de ver y de entender el evangelio, basado en 5 puntos, 5 pilares específicos que se denominan estos 5 pilares como la teología de la última generación, porque se toma ese nombre de la conclusión, la última conclusión a la que llevan estos 5 pilares. Ahora, así como estos 5 pilares definen estos puntos de manera sistemática y lógica, también hay otra versión pero muy diferente de cómo ve la teología de la última generación estos puntos. Por ejemplo, aprendimos que hay otra versión del evangelio. Obviamente en la Biblia no puede haber 2 versiones del evangelio, tiene que haber una sola es la correcta, así que ambas versiones no pueden ser correctas. Bien, esta otra versión plantea que la única definición, que no hay una única definición de pecado, que de hecho hay más de una definición de pecado. O sea, la transgresión de la ley no es la única definición de pecado, hay un concepto más amplio, podríamos decir, un concepto de pecado que involucra el estado o la condición de nuestra naturaleza humana actual. Que básicamente el hombre en su naturaleza biológica porta el pecado en su carne. El hombre, se dice en esta versión del evangelio que el hombre es pecador debido a su condición. Antes de que el hombre pueda pensar con su mente, antes de que el hombre pueda tomar cualquier decisión en su vida, ya ese hombre llega al mundo como un pecador, llega condenado, llega manchado con la mácula del pecado original. Así se denomina esta versión de esta comprensión sobre el pecado original, que es entender que nuestra naturaleza humana en nuestro estado actual es pecado en sí mismo. Así que nacemos pecadores, somos pecadores por naturaleza biológica, es lo que plantea esta otra versión. Por supuesto, si la naturaleza que tiene el hombre en su estado actual es pecado y nos hace automáticamente un pecador, se vuelve entonces del todo necesario que Cristo no tenga o no posea, cuando venga a tomar la naturaleza humana, pues que no tome, no se ve afectado por la ley de la herencia y no tome una naturaleza humana igual a la nuestra, porque si la hubiese tomado así igual a la nuestra, pues habría sido un pecador en necesidad de un salvador. Así que cuando Cristo vino a la tierra, tomó una naturaleza humana parecida a la nuestra, pero no la misma. Era la naturaleza humana prelapsaria, como hemos definido, o sea, la naturaleza que tenía Adán antes de la caída. Adán antes de la caída tenía una naturaleza santa, porque Dios creó a Adán con un cuerpo perfecto, con una naturaleza santa. Tanto la naturaleza superior de Adán, o sea, su mente, su carácter y la personalidad de Adán era santo y sin pecado, perfecto en todos los sentidos de la palabra, pero también su naturaleza física, sus bajas pasiones, estaban todas en armonía con la voluntad de Dios. Adán no tenía deseos ni concupiscencias en su carne, no tenía deseos por el pecado. Adán no tenía ni tendencias al pecado, ni propensiones al pecado de ningún tipo. Y entonces este evangelio plantea que Jesús vino como era Adán, antes de caer, con una naturaleza humana santa, perfecta y sin pecado. En el tercer pilar, esta otra versión del evangelio, a la que hemos denominado en clases anteriores como la nueva teología, plantea que en la justificación por la fe, en el proceso de justificar al pecador, perdonar al pecador debido a su pecado, Dios solo lo único que hace es
declarar justo el pecador. Hacer una declaración legal de que ese pecador es justo. Y ya, nada más. Meramente eso. La justificación por la fe se reduce al acto de una declaración legal, al acto de imputarle justicia al pecador, atribuirle justicia, contarlo como una persona justa, aunque realmente no lo sea. Eso es lo que enseña la nueva teología. Y por último, por supuesto, debido a que somos pecadores por naturaleza, nuestro pecado, nuestro primer pecado antes de nosotros cometer cualquier transgresión de la ley ya es nuestra naturaleza humana en sí misma es pecado, nacemos pecadores. Obviamente, hasta que Cristo venga, seguiremos siendo pecadores. Nunca dejaremos de pecar. Vamos a estar pecando hasta que Cristo venga y entonces Cristo va a venir y va a cambiar, va a transformar, va a quitar la corrupción que hay en nuestra carne y entonces ahí dejaremos de pecar. Eso es lo que enseña esta otra versión del Evangelio, el Evangelio de la Nueva Teología, que el hombre siempre será un pecador, nunca va a dejar de pecar hasta que Cristo venga. Y por supuesto, la nueva teología niega el quinto pilar de la teología de la última generación, que es creer que la segunda venida de Cristo es condicional o que depende de algún proceso en el cielo de purificación del santuario celestial. Esto es totalmente negado por la nueva teología. Ellos enseñan que Cristo no ha venido simplemente porque no ha llegado el momento, no ha llegado la fecha señalada para la venida de Cristo. Ahora, el día de hoy queremos analizar un poco el tema que es el pilar que nos toca estudiar en esta clase, el pilar número 3, que es la justificación por la fe. ¿Cómo opera el proceso de justificación por la fe? Queremos estudiar la justificación por la fe de causa a efecto. O sea, desde su necesidad, el por qué se hace necesaria la justificación por la fe y cómo ocurre esa justificación por la fe según lo que enseña la Biblia. Por supuesto, la vamos a comparar con la versión de la nueva teología para que entendamos cómo se enseña en diferentes círculos teológicos, las diferentes versiones que se ofrecen para la justificación por la fe. Bien, la palabra justificación implica el perdón. Justificación, justificar y perdonar es un mismo proceso, es la misma cosa. Cuando Dios justifica al pecador, en realidad lo que está haciendo es perdonando la vida de ese pecador, le está perdonando, le está dando una segunda oportunidad, le está perdonando todos sus pecados, lo está perdonando. Cuando Dios justifica, perdona al pecador. Ahora, ¿le perdona qué? La Biblia dice en Romanos 6:23, si quieren pueden anotar ese texto, Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. Así que lo que necesita perdonar Dios en el pecador son sus pecados. El hombre necesita del perdón, necesita de un salvador, necesita de justificación porque ha pecado. Y aquí es donde empieza el problema. Porque evidentemente lo que usted defina como pecado, al mismo tiempo eso te predispone para entender la justificación por la fe. En dependencia de lo que usted crea sobre qué es pecado, al mismo tiempo, cuando usted resuelva esta pregunta, ¿qué es pecado?, usted va a estar resolviendo qué cosa es la justificación y cómo ocurre. ¿Qué cosa es el perdón de Dios? ¿Cómo ocurre este perdón de Dios? Ahora, para la teología de la última generación, que es lo que nosotros estamos procurando enseñar, el primer pilar, ¿qué decíamos que enseña? ¿Qué enseña el primer pilar de la teología de la última generación? El único concepto del pecado es la salvación. Exacto. Y para eso nosotros veíamos un texto bíblico que dice que está en Primera de Juan 3:4. Allí en Primera de Juan 3:4 dice que el pecado es transgresión de la ley. O sea, está dando una definición clara y directa de qué cosa es el pecado. Tú transgredes o violas la ley de Dios y cometes pecado. La ley de Dios describe su voluntad moral. Así que cuando una persona quebranta la voluntad moral de Dios, esa persona comete pecado. El pecado es transgresión de la ley. Ahora, para la teología de la última generación, esta es la única
y exclusiva definición de pecado. No hay otra. El círculo que encierra todo lo que podemos llamar o denominar pecado está dentro del marco de la transgresión de la ley o la infracción de la ley, que es lo mismo. Transgresión e infracción es lo mismo. Así que cuando una persona comete pecado, está violando o transgrediendo la ley de Dios. Esto es lo que la Biblia enseña. Ahora, por supuesto, entonces, si pecado es transgresión de la ley y todos hemos pecado y es por causa del pecado que merecemos la muerte, o sea, la paga del pecado es muerte, entonces, evidentemente, el pecado requiere una solución. El pecado de Adán cuando comió del fruto prohibido, Adán y Eva comieron del fruto prohibido, ellos violaron una expresa orden de Dios. Dios había dicho, no coman del árbol. Este árbol está prohibido. Y cuando Adán tomó la decisión de sí comer del árbol, estaba cometiendo una violación de un mandamiento de Dios. Adán cometió pecado, cometió una transgresión de la ley. ¿La ley cuál era? No comer del árbol. Esa era la ley. Y al comer del árbol, Adán cometió transgresión. Esa es la única definición de pecado. Y eso es lo que Dios necesita justificar en nosotros. Necesita perdonar en nosotros. Necesita perdonar el hecho de que nosotros hemos violado la ley. Y como consecuencia de este concepto, nosotros somos pecadores, somos definidos como pecadores porque efectivamente somos transgresores. Hemos violado la ley. Así que usted es un pecador porque ha violado la ley de Dios y necesita entonces ser perdonado por eso, por haber violado la ley de Dios. Necesita ser justificado. Ahora, por supuesto, aunque esta es la única definición de pecado, la teología de la última generación también contempla el hecho de que el hombre, debido al pecado, se debilitó. O sea, la naturaleza del hombre cambió. Esto es un hecho. Nosotros, al igual que los que enseñan la nueva teología, estamos de acuerdo en el hecho de que es verdad que la naturaleza del hombre cambió. Después que Adán pecó, la naturaleza del hombre cambió. Vamos a leer un poco en la Biblia acerca de eso. ¿Qué tanto cambió la naturaleza humana? ¿Y en qué a qué se debió ese cambio? Vamos a leer Romanos 6:16. Romanos 6:16. Romanos capítulo 6, versículo 16. Es un texto bastante contundente en cuanto a esto. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Nótese que el pecado, que es la transgresión de la ley, está asociada con la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Eso lo dice el versículo 23, un poco más adelante. Y la obediencia a la voluntad de Dios, a la ley de Dios, está asociada con la justicia. O sea, la justicia es precisamente obediencia, obedecer la ley de Dios. Eso es la justicia de Dios. Ahora, esto es importante que lo recuerden porque lo vamos a volver a refrescar cuando tratemos el tema de la justificación. Pero aquí queda claro que es cuando una persona se somete a alguien para obedecerle, se convierte en un esclavo de esa persona. En este caso, dice aquí que si alguien se convierte obedece al pecado, entonces se convierte en esclavo del pecado. Esto fue precisamente lo que pasó con Adán. Cuando Adán pecó, se convirtió en esclavo del pecado. Así, algo en su naturaleza cambió. Y al cambiar la naturaleza de Adán, su naturaleza se debilitó. Se convirtió en lo que se denomina teológicamente una naturaleza caída. Una naturaleza pecaminosa que tiene debilidad y cierta inclinación por el pecado. Eso fue lo que pasó con Adán. Vamos a leer otro texto que habla un poco sobre esto, que es 2 de Pedro 2:19. Ahí hay un principio bíblico que explica este asunto. 2 de Pedro 2:19 dice, les prometen libertad
y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Adán fue vencido por el pecado. Y quien provocó esa tentación en Adán, quien procuraba la caída de Adán, ustedes saben quién era Satanás. Y por supuesto, Adán se convirtió en un súbdito o un esclavo de Satanás y del pecado. Y tristemente, la naturaleza de Adán cambió. Allí en Romanos capítulo 7, eso lo pueden anotar ahí como una tarea. En Romanos 7 se describe algo que tiene la carne. Romanos 7, del versículo 14 al 24. Romanos 7, 14 al 24 explica que la carne del hombre se volvió mala. Por ejemplo, allí en Romanos 7, versículo 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Sigue diciendo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahora el 18, que es el crucial, para no leerlo todo, dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, está hablando de la naturaleza humana, física, o sea, la naturaleza inferior, en mi carne no mora el bien. Así que en la carne humana actual, porque Dios no creó así al hombre, Dios creó al hombre santo en su naturaleza humana, en la carne actual que tenemos no mora el bien. Ahora, esto trae al hombre dos problemas. Y de estos dos problemas padecemos todos. El primero es que el hombre ha pecado. Adán pecó, pero todos los hijos de Adán, al heredar una naturaleza que en su carne no mora el bien, en esa naturaleza humana que heredan, pues también cometen el pecado. O sea que todos han pecado. La Biblia lo dice bien claro, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Eso lo dice Romanos. Si quieren la evidencia, eh, no recuerdo ahora dónde está el texto. Ajá, Romanos 3:23. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que es claro, la Biblia dice que todos hemos pecado y todos hemos heredado de Adán una naturaleza caída. Así que tenemos doble problema. Doble problema. ¿Cuáles son estos dos problemas? ¿Quién se atreve a definirme los dos problemas que tiene el hombre? ¿O no lo captaron bien? Tenemos pecado ¿Y? y que tenemos una naturaleza con tendencia al pecado. Muy bien. A ver, está claro. El primer problema del hombre es que tiene una deuda con Dios. Tiene una deuda con la ley de Dios. La ley de Dios exige que el hombre sea aniquilado o exterminado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. El pecado es transgresión de la ley. Así que al violar la ley de Dios, el hombre ha cometido pecado, está bajo la ley y tiene una deuda con esa ley. La paga del pecado es muerte. El hombre merece morir. Entonces el hombre necesita que alguien pague por esos pecados, porque el hombre por sí mismo no puede hacerlo. Para el hombre pagar, para el hombre quedar justo ante la ley, porque en su condición actual el hombre ante la ley está como un pecador. Para quedar justo ante la ley debe pagar por todos los pecados que cometió, o sea, por todas las transgresiones de la ley que cometió. Tiene que pagar por eso. Pero si el hombre paga con sus propios vamos a decir, con su bolsillo, por así decirlo, ¿cuál sería el resultado? El hombre desaparecería, o sea, moriría, sería aniquilado, porque la paga del pecado es muerte, y si el hombre paga con su vida, debería morir. Así que el hombre necesita un sustituto, alguien que le dé la garantía, alguien que pague en su lugar la deuda que el hombre tiene, para que así el hombre tenga una oportunidad de justificación.
Pero el pagar la deuda resuelve el asunto de los pecados que efectivamente se han cometido. Pero ¿cómo se resuelve el asunto de que el hombre tiene una naturaleza caída, tiene una naturaleza pecaminosa? O sea, el mal está en mi carne está el mal. Recuerdan que Pablo dice eso, en mi carne está el mal, y esa naturaleza se ha convertido en esclava del pecado. Entonces, ¿cómo se resuelve el asunto de ese problema que tiene esta naturaleza? Entonces hay dos problemas. En eso se resume el asunto. Primer problema, el hombre tiene una deuda con la ley porque ha pecado y necesita que alguien pague esa deuda. En segundo lugar, el hombre tiene una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída, y esta naturaleza le imposibilita al hombre obedecer la ley de Dios. Vamos a leer Juan 8:34. Juan 8:34. Es Jesús hablando. Juan capítulo 8, versículo 34. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que Jesús lo dejó claro. El que comete pecado se convierte en un esclavo del pecado. Así que el hombre, si Dios quería rescatar al hombre realmente de su degradación y de la condición en la que estaba, el rescate tenía que procurar resolver estos dos problemas. Y vamos allá. Fíjense, el primer problema es que el hombre tiene una deuda. ¿Por qué tiene esta deuda? Porque ha pecado. Y el segundo problema que tiene el hombre es que tiene una naturaleza caída, que es una naturaleza débil, una naturaleza con tendencias al pecado. Como dijo Jesús, el que hace pecado, el que practica el pecado, esclavo se vuelve del pecado. Y Adán, con toda su generación, con toda la raza humana, se ha convertido en esclava del pecado. Así que el asunto es claro. El hombre necesita resolver este problema. ¿Cómo se resuelve? El antídoto, ahí está el asunto. Entender la enfermedad nos ayuda a comprender cuál es el antídoto que Dios usa para resolver esta enfermedad. ¿Van entendiendo? Así que ya comprendemos que la enfermedad se resume en dos puntos. Dos puntos. El primer punto, pecamos. ¿Qué es eso? Transgredimos la ley de Dios. Y producto de eso tenemos una deuda con la ley de Dios. Merecemos morir. Así que necesitamos a un sustituto que pague por nosotros esa deuda para que así nosotros no tengamos que morir. Y gracias a ese sustituto, pues podamos ser perdonados de esa deuda. Como consecuencia, ser justificados de esa deuda. Pero ese no es el único problema. La ley de Dios, la Biblia dice que la ley de Dios es eterna. Vamos a leer eso. Vamos a leer eso para que nos quede claro. Vamos al Salmo 111. Salmo 111, versículos 7 y 8. Dice así: las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Así que estamos hablando aquí del principio del gobierno de Dios, el fundamento del gobierno de Dios. Como es natural, todo gobierno tiene su propia constitución, tiene sus propias leyes para que exista el orden en ese gobierno. Y el gobierno de Dios no es la excepción a esta regla. El gobierno de Dios también tiene sus leyes por las cuales Él juzga al universo, por la cual rige el orden en el universo. Y esas leyes son eternas y permanecen para siempre. Y esa es la misma ley que determina la voluntad de Dios, y por supuesto, violar esa ley, esos mandamientos que son afirmados eternamente y para siempre, es cometer pecado. Ahora, hay algo que queda claro en la Biblia mediante el Evangelio, y es que el hecho de que Cristo haya venido aquí a la tierra a resolver el problema del hombre, del pecado, porque Cristo quiso salvar al hombre del pecado,
el hecho de que la salvación sea por gracia y por fe no anula la ley de Dios. Bueno, ya quedó claro aquí que el texto dice que la ley de Dios es eterna y permanece para siempre, ¿no es así? Vamos a Romanos 3:31, allí habla Pablo. En Romanos 3:31 dice, luego por la fe, somos salvos por fe, ¿no es así? Dice la Biblia. Ahora dice Romanos 3:31, luego por la fe invalidamos la ley, o sea, en otras palabras, la ley se anula, queda abolida la ley por la fe. Dice Pablo en respuesta, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Así que la fe, la gracia, el evangelio, lejos de anular la ley de Dios, en realidad la confirma. Y esto es algo lógico y consistente con la Biblia, con el evangelio. ¿Por qué? Por lo siguiente. El pecado es transgresión de la ley. ¿Cómo nosotros le hacemos entender a una persona que necesita de Cristo? ¿Cómo le hacemos entender que es un pecador? ¿Cómo? Por medio de la ley. O sea, debe haber una ley vigente, una ley que existe, una ley que no ha sido abolida, una ley que permanece ahí incólume, que no es anulada, que le muestra al pecador que ha pecado, que ha violado esa ley. Y como hay una ley vigente, entonces las personas que violan esa ley cometen pecado, cometen una transgresión, son pecadores y por eso necesitan de un Salvador. O sea, el mismo hecho de que necesitamos de un Salvador y que necesitamos ser justificados y que necesitamos ser perdonados es una gran evidencia de que hay una ley que está pidiendo nuestra cabeza, por así decirlo. Que si esa ley fuese quitada o abolida, si la ley de alguna manera pudiera ser quitada para salvar al pecador, entonces si yo quito la ley, no hay pecado. Y si no hay pecado, no hay pecadores, no hay necesidad de un Salvador y Cristo vino a morir en vano. De hecho, si usted medita con inteligencia en esto, entenderá de que la mayor evidencia de que la ley de Dios es inmutable y no puede ser abolida está en el mismo hecho de que Cristo tuvo que venir a morir por nosotros en la cruz. ¿Por qué? Porque no había otro camino para salvar al pecador de la deuda que tenía con la ley. Uso esta ilustración como un ejemplo. Cuando una persona comete una violación de una ley del tránsito, por ejemplo, hay una carretera que hay que ir a una velocidad límite y un peatón, una persona en una moto, en un carro, pasa a una velocidad súper exagerada por esa carretera y viola el requerimiento de velocidad y un oficial lo detiene. Esa persona sabe que ha cometido una violación, ¿no es así? Ha violado la ley del tránsito. Y entonces esa persona necesita pagar una multa. Pero imagínese que el oficial le diga, mira, no te preocupes, para salvarte de esta multa, para pagarte de esta deuda que tú tienes con la ley del tránsito, yo voy ahora allí a la comisaría, vamos a hablar allí, vamos a llevar esto a juicio, vamos a quitar la ley del tránsito. O sea, esta ley que ponía un límite de velocidad por esta carretera, para salvarte a ti, vamos a quitar esa ley. Esto no pasa en la vida real, ustedes saben que no. Pero si fuese el caso y quito la ley, ¿qué pasa con el violador, con el transgresor? Al yo quitar la ley, ya no hay necesidad de que nadie pague la multa. Si yo quito la ley, pues se anula la transgresión que cometió el infractor y ya no hay necesidad de que, o sea, ya no hay multa que ponerle a nadie y nadie tiene que pagar nada. Así que si yo quito la ley, ya no hay violadores, ya no hay deuda, nadie tiene deuda con esa ley y por lo tanto no hay que pagar nada. Si Dios hubiese actuado así con los pecadores, Dios tiene una ley. Hemos leído que la ley de Dios es eterna y permanece para siempre. Si Dios hubiese quitado la ley para salvar al pecador, para que el pecador no tuviese que tener una deuda con la ley, si Dios hubiese podido abolir la ley, pues entonces ya los pecadores no tendrían deudas con esa ley. De hecho, ya no serían pecadores, porque el pecado es transgresión de la ley. Y si no hubiese pecadores, tampoco el pecador ya no tendría deudas con la ley y tampoco Cristo hubiese tenido que venir a pagar la deuda de los pecadores. ¿Entienden el punto? Así que el evangelio mismo de la salvación por gracia
y de la justificación por la fe, confirma y establece que la ley de Dios de ninguna manera pudo ser quitada para salvar al pecador. Cristo tuvo que venir y morir él, porque la ley de ninguna manera podía ser quitada. Y como la ley no podía ser quitada, era necesario que se pagara la deuda del pecador. En este caso, el amor y la misericordia de Dios proveyó para que el Hijo de Dios, Cristo Jesús, pagara la deuda de los pecadores. Así que para el problema de nuestras deudas, de nuestros pecados, porque todos aquí hemos pecado y hemos transgredido la ley de Dios, tenemos que Cristo, el Hijo de Dios, se ofreció como sustituto por el pecado. Y cuando Cristo vino aquí a la tierra y asumió la naturaleza humana, al asumir la humanidad, pues Cristo colocó a un lado, o sea, ocultó, se despojó de los atributos divinos. Uno de esos atributos es la inmortalidad inherente. Y Cristo en su naturaleza humana podía morir, porque Dios no puede morir. Ahora, Cristo en la humanidad podía morir. Él dijo que tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar, volverla a recuperar. Eso dijo Jesús, lo dice la Biblia. Cuando Cristo vino, en la cruz, Él ofreció su vida voluntariamente como expiación por el pecado. Así que Jesús murió por toda la raza humana, eso lo dice la Biblia. Murió por todos los pecadores y ofreció en la cruz, se ofreció como sustituto de los pecados, como sustituto. Así que todos los pecados que hemos cometido fueron pagados por Cristo en la cruz. Así que a nuestro problema de la deuda que tenemos porque hemos violado la ley, Cristo, ¿cuál es la solución que Cristo ofrece? La solución que Él ofrece a ese primer problema es que ofrenda su vida en sustitución por la nuestra, por las nuestras. Cristo ofrece su vida en la cruz y se convierte en el sustituto de la raza humana y paga la deuda de la raza humana. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Esa es la solución para los pecados que nosotros hemos cometido, para las violaciones de la ley. En otras palabras, cada pecado que nosotros cometimos, que esa culpa estaba sobre nosotros, nos era cargada a nosotros, le fue transferida a Cristo. Todos los pecados de la raza humana le fueron imputados a Cristo. Imputar quiere decir que Dios el Padre le acreditó, se los contó. Vamos a decir, llevaba la cuenta de todos los pecados de la raza humana y todo eso se lo acreditó a la cuenta de Cristo. Y Cristo murió en la cruz cargando con esos pecados. Por ejemplo, voy a dar algún texto. Estoy diciendo cosas que son de conocimiento común, o sea que todo el mundo entiende, pero es bueno leer uno que otro texto para recordar esto. Por ejemplo, vamos a 2 de Corintios, en 2 de Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15. 2 de Corintios 5, 14 y 15. Dice allí, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Así que como Dios ve a la raza humana, como que todos ya pagaron la deuda en la persona de Cristo. Cristo murió por todos. De hecho, algunos cristianos creen que Cristo solamente en la cruz tuvo una expiación limitada. Que Cristo murió por un grupo selecto de personas, por un grupo de escogidos. Pero cuando usted lee la Biblia encuentra que Cristo no murió solo por un grupo de personas. Cristo murió por todos, por todo el mundo. Dice que si Cristo murió por todos, luego todos murieron. En otras palabras, todos pagaron la deuda. La deuda de la raza humana ha sido pagada por Cristo en la cruz. Dice el versículo 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto abraza a toda la humanidad. Y si alguien tiene duda de que se trata de la humanidad, puede leer los versículos 18 hasta el 21, y allí literalmente se menciona al mundo. 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo. Ahora,
Este es un tema muy amplio, hay mucha tela por donde cortar, pero quiero enfocarme en el hecho de que Cristo vino y pagó por los pecados de la raza humana. Él fue el sustituto de la raza humana. Así que para cada pecado que usted haya cometido en el pasado, y para cada pecado que vaya a cometer en el futuro, Cristo hizo una expiación en la cruz. Cristo pagó por esos pecados en la cruz. No hay un pecado que usted vaya a cometer que sea nuevo y que vaya a sorprender a Cristo y diga, ay, se me olvidó pagar por ese pecado en la cruz. No funciona así. Cristo murió y pagó por todos los pecados. Así que entonces, esta es la gracia. La salvación por gracia que fue ofrecida por nosotros, por la raza humana en la cruz. Ahora, el medio para Dios alcanzarnos a nosotros y justificarnos, perdonarnos personalmente a cada uno de nosotros, es la fe. Y eso lo podemos leer claramente en Efesios. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos. La gracia se manifestó en la cruz. Dice, por gracia sois salvos. Ahora dice aquí que es por medio de qué? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Así que el don de la fe viene de Dios también. Así que es el medio para salvarnos, es la fe. La fe, Dios se vale de nuestra fe para alcanzarnos con su perdón y con su salvación. Así que la justificación ocurre por la fe. Nosotros recibimos la justificación que Cristo le ofrece a los pecadores personalmente, la recibimos por fe. Así que por fe ocurre una transferencia legal. Mis pecados, los pecados que yo he cometido, son transferidos a Cristo. Cristo murió por ellos en la cruz. Y entonces la justicia, porque para Cristo ser el sustituto perfecto en la cruz, para salvarnos a nosotros de pecado, hay un requisito más que no he comentado mucho acerca de esto, pero que usted debe saber también, que está claro en la Biblia, es que Cristo no cometió pecado. Cristo era un cordero sin mancha. Cristo no pecó nunca. Nunca violó la ley de Dios. Y teniendo una vida inmaculada, teniendo una vida intachable, sin mancha y sin mácula, Cristo, como no pecó nunca, pues puede ofrecer esa justicia perfecta como el sustituto de todos los pecadores. Y esa justicia perfecta, por medio de nuestra fe, nos cubre. Y nos cubre de todos los pecados que hemos cometido en el pasado. O sea, cuando tú encuentras a Cristo, cuando tú entiendes el Evangelio, cuando tú reconoces que eres un pecador y entiendes que Cristo murió por ti y tú encuentras en Cristo un Salvador, el sustituto perfecto, entonces, por medio de tu fe, tú eres perdonado por todos los pecados que cometiste en el pasado. Y recibes la justicia que Cristo tiene, la justicia que es propia de Él. No es tu justicia, es la justicia de Dios. O sea que Dios te atribuye justicia, te cuenta como una persona justa, te imputa su justicia. Se maneja aquí una transferencia legal. Mientras nuestros pecados todos fueron imputados a Cristo, escuchen bien estos términos porque es importante que se lo aprendan. Imputar, acreditar, contar. O sea, todos nuestros pecados fueron acreditados, fueron imputados, fueron contados a Cristo, a la cuenta de Cristo. Así que imputar, acreditar, contar, eso es lo que ocurre en el proceso de justificación. Todos nuestros pecados son echados sobre Cristo. De hecho, si usted vuelve a 2 Corintios 5 y lee el versículo 21, dice, al que no conoció pecado, porque Cristo nunca pecó, dice, por nosotros lo hizo pecado. Así que Cristo fue contado como un pecador. Dios miró a Cristo como un pecador y la ira divina descendió sobre Cristo como sustituto nuestro. Así que a Cristo le fueron atribuidos, le fueron imputados nuestros pecados. Y por medio de nuestra fe en el sacrificio de Cristo como Salvador y Redentor, por medio de nuestra fe, la justicia de Cristo entonces se nos es acreditada, se nos es imputada.
Somos perdonados. ¿Qué es lo que quiere decir? Que somos justificados por la fe. Somos perdonados de nuestros pecados pasados. Todos nuestros pecados quedan perdonados a la vista de Dios y Dios nos cuenta como una persona justa. Así que acreditar, imputar, contar, todo esto está relacionado con el hecho de que Dios te declara una persona justa. ¿Por qué? Porque Cristo es tu sustituto y por la fe tú creíste en Él. O sea que tus pecados son contados a la cuenta de Cristo y la justicia de Cristo te es acreditada a ti. El asunto es, y con esto estamos de acuerdo todos, tanto los de la teología de la última generación como los de la nueva teología creemos esto. O sea, aquí no hay división, aquí no hay peleas, aquí no hay desacuerdo alguno. El asunto es que la mayoría limita el asunto de la justificación por la fe a solamente esto, una declaración legal. Solo lo único que ven como justificación por la fe es que Dios te declara justo. Dios te acredita la justicia de Cristo. Dios te imputa la justicia de Cristo. Y Dios tiene derecho de hacer esto. O sea, la causa por la que Dios puede acreditarte la justicia de Cristo. La causa por la que Dios puede contarte a ti como una persona justa por medio de la fe. La causa por la que Dios puede perdonarte de todos los pecados está ¿en dónde está? En que Cristo, en la cruz, se echó encima todas las culpas, todos los pecados de la raza humana. ¿Me entiendes? Estamos tratando de aprender la justificación por la fe de causa a efecto. ¿Cuál es la causa? Que Cristo vino, se acreditó, se le imputaron a Cristo todos los pecados de la raza humana. Todos fueron depositados sobre Cristo. Él fue hecho pecado por nosotros en la cruz. Y entonces, como a Cristo le fue imputado, acreditado y contado todos nuestros pecados y murió pagando la deuda de nosotros, entonces eso les da derecho, ahí vamos al efecto, les da derecho a Cristo y al Padre, a la deidad, de justificarnos a nosotros, de imputarnos la justicia de Cristo. La justicia que Cristo tuvo, su obediencia perfecta, que Él nunca pecó, se nos es acreditada e imputada. Esa es la causa de la justificación legal, la parte legal, porque estamos hablando de un manejo de estatus legales. Yo paso de ser contado como un pecador porque he pecado, paso de ser visto como un pecador a los ojos de Dios para entonces ser visto como una persona justa. Dios me declara como una persona justa, como si yo nunca hubiese pecado. Y eso lo hace por los méritos de Cristo. Esa es la causa, porque Cristo fue perfecto, vivió una vida perfecta y ofrendó esa vida perfecta en la cruz como sustituto para nosotros. Así que ya entienden la justificación por la fe legal, la parte legal, ¿entienden? La declaración que Dios hace legal de que tú eres justo por la fe, ¿entienden esto? Dios te declara justo y lo hace por medio de tu fe. ¿Por qué puede hacer eso? ¿Cuál es la causa de eso? La causa está en que Cristo en la cruz pagó por nuestros pecados. Ahora vamos a hacer una pausa aquí, vamos a tener un receso. Y las dudas, anótenlas por ahí para que después me digan todas sus preguntas y todas sus dudas. Vamos a hacer una pausa, vamos a tener un receso y entonces vamos a ver la segunda parte, donde vamos a ver cuál es la parte que no se cree respecto a eso.